Ok, chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la cultura Wari. Muy buenos días. La cultura Wari se va a desarrollar en el año 600 después de Cristo hasta el año 1200 después de Cristo, ya casi en el comienzo de la cultura incaica. Su ubicación geográfica. Profesor, pero una pequeña consulta. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una cultura y un imperio? Cuando hablamos de imperio, estamos hablando de una, una dominación masiva. La cultura wari va a dominar diferentes culturas, como es la cultura nazca, la cultura mochica, la cultura huarpa, la misma cultura tiahuanaco. Y todo eso se va a formar en un solo imperio, que va a ser la cultura wari. Ahora, ¿dónde se desarrolló? Se desarrolló en la cordillera de los Andes y su centro principal fue la ciudad de Huari. ¿Y dónde se encontraba la ciudad de Huari? Se encontraba en Ayacucho, chicos. Era una sociedad eminentemente guerrera y se extendió por el norte hasta Cajamarca y Lambayeque y por el sur hasta Cusco y Moquegua en un principio, ya que más adelante también dominarían a la cultura tiahuanaco. Vamos a hablar de su expansión. Profesor, ¿y por qué se expandió tanto? ¿Por qué se transformó la cultura wari en un imperio? Algo muy sencillo, chicos. La religión de la gran mayoría de las culturas, su dios principal era Huiracocha, o también conocido como el dios de las varas. Era muy conocido y muy querido en el mundo andino, justamente este dios. Eso le facilitaba entonces la expansión de la cultura wari. Ah, perfecto. Esta cultura llegó a tener mucho prestigio porque aportó demasiado en la parte intelectual, en la parte económica y en la parte textil, etcétera. Y fue imitado por diferentes pueblos. En la parte militar tuvo que expandirse por diferentes territorios, pero además, ¿qué hizo? Hizo intercambio económico, hizo intercambio cultural, así como también tuvo que imponer algo muy importante, su autoridad y cobrar tributos por la condición de los pueblos dominados. Profesor, me estoy dando cuenta que la gran mayoría de las culturas grandes que son conocidas, y en este caso este imperio Wari, muy grande, este, era no solamente un gobierno teocrático, o sea, un gobierno de un dios, sino también era el gobierno militar, donde la parte guerrera era fundamental. Así es, chicos, tal y como lo mencionamos, y tal como lo mencionas, y como creo que lo has pensado. Vamos a hablar acerca de su organización económica. Ya les he mencionado muchas veces que cuando hablamos de la organización económica, estamos hablando principalmente de cómo ellos subsistieron, cómo se alimentaron, cómo vivieron bien, de qué manera se desarrollaron para que todos ellos pudieran formalizar primero como cultura y después ya como un imperio. Wari alcanza un gran desarrollo gracias a qué? A la agricultura, la ganadería, el comercio. Profesor, ¿eran comerciantes? Así es. Utilizaban el trueque y la artesanía. Además tenían grandes infraestructuras como era la parte arquitectónica, la cerámica y la orfebrería. Profe, ¿qué es orfebrería? Orfebrería es el trabajo y aleación, pero con los metales, para realizar collares, anillos, narigueras, etcétera. En la agricultura, por ejemplo, te menciono algo, cultivaron principalmente la quinoa, la papa, el maíz y la yuca. Era lo principal. Obviamente hubieron diferentes tipos de vegetales más. Profesor, a ver, cuénteme un poquito más, pero de la ganadería. Con lo que respecta a la ganadería, la cultura wari llegó a domesticar, mira, lo que antes era diferente, porque solamente la mayoría de los pueblos se dedicaba a cazar, la cultura wari va a domesticar a dos animalitos, la llama y la alpaca. Y más adelante también copiarían lo que representa la cultura tiahuanaco, porque también van a llegar a domesticar a lo que nosotros conocemos como el cuy. Domesticaron a la llama y la alpaca principalmente, constituyendo grandes manadas de ganado pastoril. Además utilizaron la arcilla, el barro, la piedra y otros metales. ¿Para qué? Para realizar edificaciones, para realizar objetos, diferentes tipos de trabajo de los huarinos, o sea, de la cultura huari. Se dio un gran desarrollo urbanístico. No eran simplemente una sociedad, era una urbe.
era una ciudad que permitió el mejor control de la metrópoli Wari sobre todas las ciudades que eran dependientes de ellos. Ah, profesor, pero usted sabe, profesor, que siempre para que exista una gran sociedad debe existir una política social. Claro que sí, porque tiene que haber un líder, tiene que haber la parte religiosa, tiene que haber el artesano, tiene que existir todo un grupo de personas para que justamente un pueblo, una cultura se transforme en un imperio. Ahora, la clase dominante, ¿quiénes lo conformaban? Principalmente los militares, los sacerdotes, los comerciantes y la burocracia. Profesor, cuando hablamos de burocracia, me está hablando de personas que cobran impuestos, personas que cobran tributos, más o menos así. Pero ellos se encargaban, sí, es serio, de cobrar tributos, pero también de aminorar el trabajo a las demás personas, porque todos trabajan de manera comunitaria. ¿Me entiendes? Y todo en base a quién? A un solo representante, que era la parte militar o representaba la parte militar. Estas personas prestaban servicios religiosos y técnicos para asegurar el abastecimiento de alimentos y artesanías. Sin embargo, esa es la clase alta. Ahora vamos a la clase dominada. La clase dominada estaba conformado por campesinos, por artesanos y pastores. Ah, profesor, perfecto. A ver, cuénteme algo más, profesor. Bueno, cuando hablamos de una sociedad política, estamos hablando, profesor, era una sociedad calmada, era una sociedad tranquila, vivían del trueque. Imagino que han vivido felices. No, todas las culturas de la antigüedad, para poder subsistir y para poder tener la grandeza que tuvo Wari, tuvo que tener una naturaleza principal, que es militar y a la vez teocrática. Si yo te pregunto qué tipo de organización tenía la cultura Wari, profesor, era militarista y era teocrática. ¿Por qué militarista? Porque era una sociedad netamente guerrera. ¿Y por qué era teocrática? Porque el gobierno estaba determinado únicamente por un representante. Y este representante, supuestamente, era un dios. Y es por eso que su ejército se basó justamente en la parte militar y en la parte religiosa. Vamos ahora a hablar un poco de sus manifestaciones culturales, ¿ok? Profesor, manifestaciones culturales, me suena. Todo lo que es intelectual, claro que sí. Todo lo que representa la parte intelectual. Vamos a hablar primero de la cerámica. Cuando hablamos de la cerámica, estamos hablando de la alfarería. Fue polícroma. ¿Por qué polícroma? Porque tenía muchos colores y existieron una variedad de estilos y formas en la que puedes destacar qué cosa, tazones, vasijas y cántaros. Como puedes visualizar acá en la imagen, ellos estuvieron o tuvieron mucha influencia de los países, o perdón, de las culturas que ellos mismos dominaron. Ah, profesor, ahora puedo entender. Ellos dominaron entonces a la cultura nazca, a la cultura tiahuanaco y a la cultura mochica. Exactamente. La cultura tiahuanaco llegó a dominar a estas tres culturas y obviamente ellos tenían una influencia muy grande de estas culturas. Y es por eso que acá, como puedes visualizar, una especie de quero o vaso ceremonial. ¿A través de quién? A través de la copia de la cultura tiahuanaco. ¿Te das cuenta? Eso es en base a la cerámica. Vamos ahora a la arquitectura. En su gran mayoría, desde la costa hasta la sierra, en la costa generalmente lo que se trabajaba era el llamado el adobe. Pero en un comienzo, tú sabes que en la parte de la serranía, lo que más se usaba eran las piedras. Es por eso que ellos eran arquitectos y constructores. Edificaron inmensas ciudades, pero de piedra. Incluso algunas edificaciones tuvieron murallas, tipo la muralla china, que la altura de estas murallas, de estas paredes, para que no ingrese ningún enemigo, llámale así, o no permitían el acceso así, estas murallas tenían una altura de 10 metros de altura. Profesor, qué interesante. A ver, explíqueme un poco más. Chicos, les voy a mencionar algo. En la arquitectura de la cultura Wari, ellos no solamente tenían una casa de un piso, que era lo normal. Ellos vivían en condominios y en lugares que tenían de 2 o 3 pisos. Y era muy grande
esta arquitectura. Tanto es así que en estos lugares que existían y que tenían de 2 a 3 pisos, vivían cientos de personas. Más de 100, 200 personas vivían en esos lugares, en un solo espacio. Las ciudades, por lo común, tenían murallas defensivas, justo lo que te estaba mostrando. Y en la parte central de toda esta arquitectura había una construcción semicircular, una especie de ovoide, donde almacenaban los productos alimenticios y tenían un pequeño sistema de irrigación, como la gran mayoría de las culturas. Como no tengo agua, como hay sequía, obviamente tengo que ir al río y crear mis canales, crear mis represas, crear mi sustento de irrigación para que en épocas de sequía yo lo pueda regar. Y de esa manera también el pueblo se pueda suministrar de agua para beberla. Un ejemplo muy claro es el centro administrativo, mal escrito, el centro administrativo de Piquillacta. ¿Dónde queda Piquillacta, profesor? En Cusco. Vamos a hablar ahora acerca de la escultura. Profesor, la escultura me interesa. Eran estatuas semejantes a las hechas por quién? Por los tiahuanaquenses, o sea, por los de la cultura tiahuanaco. Como te estaba mencionando, ellos tuvieron gran influencia por diferentes culturas que habían dominado. Es decir, tú vas a un lugar y aprendes algo de ellos, tú vas a otro lugar y aprendes algo de ellos, pero a la vez los dominas. Estas esculturas representaban ¿qué cosa? Seres humanos y animales como los felinos. ¿Y qué felino es el que más abunda en la parte de la sierra, chicos? Es el puma. El puma era muy considerado, y el jaguar también. Y esculpieron, como la cultura mochica, ¿ves? Cabezas clavas que estaban insertadas en las paredes y en los muros. Acá te menciono, por ejemplo, acá una especie de cabeza clava que está en una exhibición de un museo del Cusco y de Ayacucho. Por ejemplo, esta escultura representa a un guerrero wari. Eso es en la parte de la escultura. Vamos ahora a la metalurgia. Profesor, metalurgia, usted me está hablando en todo caso de aleaciones, ¿no es cierto? De metales, claro que sí. Hicieron trabajos recurriendo a metales como qué. ¿Qué utilizaron en la metalurgia, profesor? El oro, la plata, el cobre y el bronce. Además, se elaboraron lujosos objetos para las ceremonias religiosas y adornos para la nobleza de Wari. Y también trabajaron, ¿qué cosa? Con lo que es el hueso, la concha y la turquesa. Tú sabes que la turquesa es una especie de material valioso y que es considerado como una gema. Vamos ahora a hablar de la textilería. Profesor, me doy cuenta que la gran mayoría de las culturas tuvieron gran avance en lo que representa la textilería. La de Paracas obviamente fue muy superior, pero ellos también tenían gran recurso con la que es la parte textil. Alcanzó un gran nivel tecnológico. Fue muy diversa y variada en cuanto a sus colores. Utilizaron el tapiz, el brocado, telas dobles, corte de telas decorados con plumas. Mira, estas telas que eran decoradas con plumas de infinita coloración. ¿Y cómo hacían eso, profesor? Tú sabes que en la serranía o en la parte de la sierra del Perú, incluso en la misma costa, existen aves con diferentes colores muy hermosos. ¿Qué es lo que hacían? Les quitaban obviamente las plumitas a las aves y decoraban justamente estos textiles con estas plumas de diferentes e infinitos colores. Pero estas telas eran utilizadas con estas plumitas solamente para quienes, para los dignatarios y para los funcionarios del Imperio Wari. ¿Ok, chicos? Hasta acá es lo que te puedo mencionar con lo que respecta a la cultura Wari. Espero que haya sido de tu agrado y espero que hayas entendido completamente lo que te he mencionado, ya que la cultura Wari no solamente fue una cultura, sino fue un imperio. ¿Ok, chicos? Muchas gracias.